Bienvenidos, ingeniosos hablantes nativos. Esto es Irradiando Ciencia. La ciencia no es como la pintan. Legio Sire. Bienvenidos, ingeniosos hablantes nativos. Esto es Irradiando Ciencia. La ciencia no es como la pintan. Mi nombre es Wendy Plata y tengo a mi compañero Alejandro Méndez. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días, Wendy, ¿cómo estás? Bien, bien. Somos los locutores de este programa en la cuarta temporada de Voz en Alto Radio. En esta hora vamos a tener un programa muy genial. ¿Por qué es tan difícil dominar un idioma? Presento al maestro Ricardo Laudato. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Por Profesor. qué es tan difícil dominar un idioma, maestro? ¿Qué es lo que nos puede decir acerca de esta problemática que creo que la mayoría de la población sufre cuando tratamos de hablar un idioma? ¿Me escuchan bien? Claro. Sí, muy bien. Empiecen a analizar, yo empezaría a analizar la misma pregunta, ¿sí? Y en esa misma pregunta, dejando de lado el por qué, que es un problema relativamente filosófico en las lenguas europeas, el por qué uno pregunta por qué. ¿Sí? Hay 3 palabras o 4 palabras en la pregunta que son claves, ¿no? Una es dominar, la otra es idioma, difícil es la otra, ¿sí? Muy bien. Entonces yo podría responder de una manera quizás rápida, directa, sin hacer demasiados comentarios y espero que no tengan indigestión, digamos, pero yo respondo directamente, ¿sí? Y la respuesta es esta, digamos. Quizás aprender un idioma sea reformatear la parte discursiva del cerebro sin saber cómo se lo hace y sin saber con qué fin se lo hace. Les dije que era un poco indigesta la respuesta. Pero esa es una respuesta directa, ¿sí? La repito. Aprender un idioma es como reformatear la parte discursiva del cerebro sin saber cómo se lo hace y sin saber cuál es la finalidad. Eso es lo que hace un bebé del planeta. Cualquier bebé humano del planeta hace eso. Entonces, sin que importe qué idioma hable, ¿de acuerdo? Lo cual inmediatamente permite deducir que no hay ningún idioma difícil. Aquí tú, Es decir, permíteme terminar la idea, ¿no? Ya. Entonces, la idea es, no hay ningún idioma difícil, en todo caso la dificultad es para el adulto. No hay ningún idioma difícil, en todo caso la dificultad es, ¿por qué es tan difícil aprender un idioma en un salón de clase? Dominar, porque la palabra que usó Wendy fue dominar. Bueno, ¿por qué no puede preguntarse, ¿por qué el idioma me domestica? Sí. Ahora lo dejo a Alejandro seguir. Bueno, hoy tocamos un tema que, pues, la verdad, demasiado amplio y como dice, o sea, lamentablemente esto es inconsciente, o sea, aprender un idioma en cierta forma es inconsciente, pero una cuestión que siempre me ha sacado de onda, ¿no? Por ejemplo, escucho muchos hablar, conocedores, vamos a llamarle, que dividen así, ¿no? Que la lengua es una cosa, el idioma es otra cosa, el lenguaje es otra cosa, la lengua es otra cosa. Esta división entre, por ejemplo, lengua, lenguaje, dialecto, idioma, ¿qué es? O sea, ¿es lo mismo o es algo diferente? Bueno, en principio, como en cualquier ciencia, todas las palabras que se utilizan, o los términos primitivos que se utilizan, han salido de alguna manera de divisiones que son corrientes en la lengua. Por ejemplo, la palabra dialecto ha tenido durante mucho tiempo un
matiz peyorativo, no ha sido algo. Muy bien. Sin embargo, la palabra dialéctica tiene un matiz terriblemente intelectual y son la misma palabra. Vienen del mismo lugar. Son una derivación de la misma palabra. Entonces hay que tener cuidado, digamos, entre el uso técnico de las palabras y el uso coloquial, el uso frecuente, el uso tal vez histórico. La palabra lenguaje es una palabra que a nosotros nos viene del provenzal, cosa que muy poca gente piensa. Y en general la gente supone que la lengua de cultura de Europa fue siempre el latín, lo cual en parte es cierto, pero es la lengua de cultura universitaria. No la lengua de cultura, digamos, yo no la voy a llamar pop, porque es demasiado exagerado decir una cosa así, pero quizás eso ayude a mucha gente a entender. El provenzal fue la lengua de cultura del oeste europeo y sobre todo de los poetas con mayúsculas. Sí, de los poetas con mayúsculas. Es decir, no habría Divina Comedia, en cierta medida, si no hubiera habido el idioma provenzal. La lengua provenzal, que en ese momento es una lengua de cultura. A nosotros la palabra lenguaje nos viene de allí. Ahora, la palabra lenguaje se ha cargado terriblemente a partir del siglo XVII de un matiz, de un sabor biologicista que tiene poco que ver con el lenguaje, que tiene poco que ver con el hablar. Por eso los biólogos tratan de utilizar siempre, los antropólogos obviamente también, tratan de utilizar siempre la idea del lenguaje como una especie de divisoria entre grupos humanos, entre humanos y animales, ¿no? Ven que esto es bastante frecuente. Yo prefiero no usar la palabra lenguaje, yo prefiero llamar a eso hablar idiomático, porque hay muchas maneras de hablar, los seres humanos tenemos muchas maneras de hablar. Ahora, hablar a través de un idioma, eso sí es una característica inevitablemente humana. Entonces, lo que nosotros hacemos es el hablar idiomático. Lo que la gente habla o dice o trata de decir cuando dice lenguaje es muchísimo más amplio, digamos. Ahora, un idioma, idiota, idiosincrasia, idiolecto, todas estas palabras tienen en común este prefijo, llamémoslo así, idio, que no es un prefijo técnicamente en español, pero este prefijo idio que significa singular, lo propio de algo. Entonces un idioma es como un poema, un teorema, un mitologema, es el resultado de la idiosincrasia de algo, o digamos de una comunidad, porque por supuesto el idioma no lo inventa el individuo. Entonces un idioma en realidad es el, no voy a decir sistema de expresión, eso es una manera muy tonta de hablar realmente. Es una manera muy tonta de hablar que utilizan los profesores para no pensar. Pero un idioma es más bien una especie de conjunto, vamos a decirlo así, de patrones rítmico-melódicos que se apoyan en una gestualidad más o menos histórica en toda una comunidad. La verbalización de todo eso es un idioma. Una lengua, en cambio, ya es un grado más, es un pequeño si ustedes quieren, pero es un grado más, un escalón más hacia arriba, digamos, en la comprensión de qué quiere decir hablar, porque yo puedo hablar y no saber qué estoy diciendo. En cambio, cuando empiezo a hablar y me empiezo a notar lo que digo o cómo lo digo, eso desde mi punto de vista, este es un punto de vista muy personal, el idioma se transformó en lengua. Demos un ejemplo. Solo en México, solo en México la palabra cañón tiene 4 acepciones distintas en todo el mundo hispánico. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, cañón es el accidente orográfico, cañón es el arma de guerra, cañón es el proyector que cuelga del techo, digamos, y cañón es esta cañón. No voy a decir que es cañón en esta cañón, porque suponemos que todos saben qué quiere decir. O a qué palabra reemplaza. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay nada como la rima, ¿cierto? Muy bien. Entonces el asunto es
Si yo soy un hablante mexicano, si yo he nacido en México o en la Ciudad de México, y un día me doy cuenta de que uso la palabra cañón para estas 4 instancias, ¿y por qué uso la misma palabra siempre, supuestamente? Eso es una lengua. Es allí donde empiezo a darme cuenta de que mi idioma puede transformarse en lengua. El dialecto, en cambio, tomado como se tomó y como variante regional, el dialecto es el idioma. El dialecto es el idioma. Y para cerrar la respuesta, aunque podría continuar, pero no le veo sentido a continuar demasiado, pongámoslo así. Alguna vez un amigo italiano, comentando en Italia la idea de dialecto y de idioma nacional es muy fuerte, preguntándole a él, bueno, ¿qué diferencia encontraba él entre hablar el dialecto, ¿no? El hablar un dialecto calabrés y el italiano? Él me dijo, bueno, la diferencia es como la de entre tocar un tonete o tocar un órgano de iglesia. El dialecto para mí es un tonete, es decir, me sirve para decir, para expresar cosas muy sencillas, muy arraigadas al país, es decir, al pueblo, ¿no? al mundo cercano y circunscrito en el que él vive. En cambio, el italiano me permite hablar de millones de cosas, me permite hacer sonidos que yo no puedo hacer con el tonete. Esta es la gran diferencia, para mí, es la gran diferencia entre un idioma y una lengua de cultura, es decir, una lengua literaria. Entonces yo distinguiría entre idioma, lengua y lengua de cultura o lengua literaria. La lengua literaria, las lenguas nacionales, las lenguas que ustedes aprendieron a hablar, son lenguas de cultura, no son idiomas. Es decir, ustedes han llegado al momento en que estas lenguas son como un órgano entero. No quiere decir que no puedan tocar el tonete. ¿Entienden? Cuando yo hablo una lengua de cultura, supuestamente el tonete lo puedo tocar. Es decir, cuando yo toco el órgano de iglesia, el tonete lo puedo tocar. Lo que no puedo hacer es la inversa. Tocando solo el tonete, no puedo tocar el órgano de iglesia. Tocar quiere decir interpretar toda una pieza, ¿cierto? Y mucho menos componer. Entonces espero que esta analogía sirva para que se perciban más las diferencias, ¿no? Sí, claro. Les paso la palabra. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Usted cree que el idioma pueda cambiar la forma de actuar de las personas? Bueno, yo modificaría un poquito la pregunta. Yo diría, el idioma y la forma de conducirse de las personas son casi la misma cosa. Justamente, relacionándolo con la primera cosa que dijimos, si un idioma es reformatear, ¿no?, la parte discursiva del cerebro sin darse cuenta, ¿no?, de por qué, bueno, de a dónde voy a llegar y de cómo lo hago, si el idioma es infraconsciente, más que inconsciente, para no darle tintes psicoanalíticos al aprendizaje de lenguas, digamos, ¿sí? Si el idioma es infraconsciente, es decir, está por bajo el umbral, por debajo del umbral de la conciencia, también lo está el yo social. El yo que la gente dice yo cuando dice yo o a mí me gusta, ¿sí? Ese yo al que apuntan este tipo de frases también está por debajo de el umbral de la conciencia. Por lo tanto, yo no lo puedo ver. El aprendizaje de lengua se vuelve complejo, el aprendizaje de idioma se vuelve complejo por eso, porque la persona no puede verse a sí misma. Dense cuenta que si yo voy a aprender un idioma nuevo, lo que estoy haciendo es reformatear este yo. Y lo primero que va a hacer este yo es rechazar el formateado. Entonces la frustración surge probablemente del hecho de que yo no veo nada, ¿entienden? Es decir, al aprender un idioma nuevo, estoy a oscuras, como en una habitación oscura. Pónganse en el lugar de estar en una habitación oscura desconocida, ¿no? Si ustedes están en una habitación oscura conocida, no hay tanto problema. En la medida en que en la habitación todas las cosas estén siempre en el mismo lugar.
Pero si a ustedes los encierran en una habitación oscura, desconocida, bueno, el ataque de nervios puede venir sin ningún problema, ¿cierto? Bueno, eso probablemente es lo que sucede al aprender el idioma. Por lo tanto, si yo cambio de manera de decir, vamos a llamarlo así, de manera de expresarme, claro que va a cambiar la conducta. ¿Dónde se ve eso? De manera poco superficial, pero se ve en la gente fresa. ¿Cómo? El hablar fresa es utilizar palabras, ¿no? Por ejemplo, yo amo, ¿sí? Y ustedes ven que la entonación de este amo, ¿sí? No puede ser más falsa, es una nota tan falsa, pero tan falsa, en el sentido musical es nota falsa, ¿entienden? Es como estar tocando un do bemol como si fuera un do sostenido, yo qué sé, ¿entienden? Es decir, es una nota falsa. Bueno, eso es una conducta, ¿cierto? La persona quiere aparecer por lo que no es. En este caso, ¿qué es lo que no es? Que ama, ¿sí? A Lady Gaga. Bueno, si ama a Lady Gaga tendrá sus problemas, ¿sí? Tampoco es para ventilarlo. Pero... Entonces, claro que la lengua, que un idioma modifica la conducta, desde muchas maneras y en muchos estratos distintos. Por ejemplo, es cierto que si alguien aprende sánscrito, que no es una lengua particularmente hablada, es muy probable que esté obligado a mirar su propia interioridad de una manera bastante peculiar y desconocida para las lenguas europeas. En cambio, su actitud, su conducta con respecto a muchas cosas en la vida. Yo de la ciencia, ¿no? Y no quiero copar la voz, ¿no? Con la voz copar el programa, pero para los amigos de la ciencia, en sánscrito, ¿no? ¿Qué significa? Particularmente la mente volcada hacia afuera. Es decir, una mente que está como imantada por la ilusión del mundo empírico, de lo que la ciencia puede llamar el mundo relativamente objetivo. Si ustedes quieren, el mundo de la materia. Muy bien, esa palabra indica que la persona, que el individuo que está volcado de esta manera, es un individuo que no puede ser muy profundo, dentro del mundo sánscrito, dentro del mundo de lo que la lengua sánscrita establece. Bueno, muy probablemente todas las ciencias europeas entren en esa palabra. Sí. Sí, volcado hacia la realidad nada más. Claro, y por eso explica por qué probablemente la ciencia india no solo ejemplos para decir si puede cambiar la conducta o no, ¿cierto? Para responder a la pregunta de Wendy. Sí. Inclusive eso explica por qué luego nos enseñan en otros idiomas groserías y es más fácil aprenderla. No. Hasta la pronunciación. No. Eso va, es una pregunta magnífica esa. Eso va a un área de la realidad completamente distinta. Sí. Y esa área es que los idiomas son estructuras afectivas, no mentales. Entonces, si no fuera así, ustedes no podrían hablar de su perro, o a su gato, o a la pitón, si tiene una pitón. Yo que sé, hoy hay gente que tiene una mascota peculiar, ¿no? Tampoco podrían hablar al marido, yo que sé, la mujer. O sea, hay criaturas peculiares en la casa, ¿recuerdan? Uno las mete en la casa sin darse cuenta. Pero bueno, es decir, ¿por qué los bebés, por qué una madre le habla al bebé si sabe que el bebé no puede hablar? Porque efectivamente sí habla. Lo que los bebés no hacen es hablar idiomáticamente hasta que no crecen, pero habla. La gente dice, esta mujer está loca porque le habla a las plantas. No, no está loca. Las plantas son sensibles al ritmo, la melodía, las pausas, los silencios, son sensibles. En ese sentido, hablan. El perro sabe muy bien cuando el dueño está enojado, cuando está alegre, cuando bla, bla, el perro habla. Ustedes le hablan al perro y no están locos. Lo que el perro no va a hacer es cargar con un diccionario
y decirle, a ver, dame un minuto, güey, que no sé qué quiere decir epanadiplosis. De acuerdo, cada vez que me dices epanadiplosis no te entiendo. Bueno, no es eso lo que va a hacer el perro. Entonces, con las majaderías, lo que sucede es que las majaderías, bueno, en primer lugar, digamos esto, las majaderías son las navajas suizas de los idiomas. ¿Por qué? Porque sirven para todo. La persona que cree que una majadería solo sirve para insultar es un poco tonta, para no decir una majadería. Es decir, es un poco tonta, ¿cierto? Las majaderías sirven para todo. ¿Por qué? Porque son afectivas. Es decir, que atacan al plexo solar, no al cerebro. Atacan quiere decir trabajan allí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una majadería pone en funcionamiento por lo menos la actividad emotiva de la persona. Por eso esta gente que está siempre cabrón, cabrón, güey, no mames, güey, cabrón. Bueno, es el mínimo, la mínima cantidad de energía afectiva posible. ¿Por qué no suena? La persona tendría que, lo único que dice es eso todo el tiempo. Sin embargo, no suena robot. ¿Por qué? Porque lo que lo hace humano es la entonación. La entonación es energía comunicativa, para llamarlo de alguna manera, ¿entiendes? Es decir, la entonación tiene información. Entonces, como la entonación tiene información, por más que una persona repita una y otra vez, no voy a hablar de Eminem, una y otra vez la misma cosa, ¿sí? En la misma canción, tiene sentido porque las lenguas son afectivas. Perfecto. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con un corte musical y seguimos con este programa, con este superprograma, donde nos damos cuenta pues que sí, el afecto está muy ligado a aprender un idioma, entonces mientras más sentimiento le metamos, yo creo que mejor. Eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso.
Regresamos con nuestro gran invitado, Ricardo Laudato. ¿Por qué es tan difícil hablar un idioma? Ya empezamos a tener preguntas del público. Diana Alicia Garfias pregunta, ¿y por qué les cuesta tanto a los niños conjugar normalmente, profesor? Bueno, conjugar normalmente, no logro entender normalmente, pero sospechemos la pregunta, digamos. Hay distintas maneras. No quiere decir que un niño aprenda una lengua sin errores, y menos que aprenda la lengua del adulto. La idea de que una lengua se hable correcta o incorrectamente no tiene mucho que ver con el hablar, tiene que ver con el hablar social. ¿De acuerdo? Es decir, si yo salgo a la calle y fodongo, no es que no esté vestido, es que cometo un error social. ¿Entiendes? Si saliera a la calle desnudo, nadie diría que no soy humano. No. Diría que estoy cometiendo un error social, ¿comprende? Sí, sí. Entonces, si al niño le cuesta conjugar, es simplemente porque, es decir, hay muchos ángulos. No puedo saber o identificar exactamente de qué ángulo Diana hace la pregunta. Pero, digamos, si el niño dice cabo en vez de quepo, hay una respuesta muy clara para eso. De hecho, el niño habla mejor español que el adulto. Sí, es decir, si el niño dice cabo, es porque dice amo, es porque dice tengo, es porque dice, bueno, cualquier verbo, digámoslo. No quiero decir la explicación técnica que me parece, en este caso, superficial, pero digamos el niño hace el verbo regular, regulariza el verbo. ¿Cuál es el problema? También lo hizo el adulto, lo que pasa es que el adulto no se acuerda. El adulto, después de que lo molieron a palos, dice quepo. Sí. De acuerdo. Y el moler a palos no quiere decir que le hayan pegado literalmente, pero sí se burlaron de él, si le dijeron, no se dice carro, se dice quepo. Sí, y cosas por el estilo, hasta que finalmente el niño cambia la manera de hablar porque ya no es niño. Si el niño no utiliza el pluscuamperfecto de indicativo o el pluscuamperfecto de subjuntivo, que tampoco lo utilizan los adultos, porque si yo digo pluscuamperfecto de indicativo en el mundo hispánico, probablemente 5 o 6 personas tienen memoria cerebral, ¿cierto? Así que no hay ningún problema con eso tampoco. Es decir, si el niño no usa eso, es sencillamente porque no puede percibir las distinciones entre el uso de los verbos o la correlación de verbos. Y por otra parte, un idioma, como dije antes, es lo que va construyendo en buena parte el yo del niño o el yo del individuo, y por lo tanto el individuo no puede decir lo que no entiende. Sí. ¿Entienden? Cualquiera de ustedes, siendo profesionales, saben que ustedes no podrían haber hablado de álgebra antes de empezar a estudiar álgebra seriamente. Bueno, ¿por qué? Porque no veían nada de lo que ahora ven. Ahora ven las relaciones algebraicas de manera clara en la mente, si no las tuvieran claras en la mente, no pueden hablar de eso. Por lo tanto, eso tampoco es un problema exclusivamente infantil. Oh, perfecto. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero después, cuando la vea a Diana, le pregunto qué quería decir. Sí. Bueno, aquí hay una cuestión que sí, A ver. de la sección anterior, Sí. por ejemplo, ¿qué se necesitaría? ¿Hay alguna habilidad especial o citaré una pregunta que va más o menos con también, que es de Laura Reyes? ¿Hay algún método específico para aprender un idioma? O, no sé, o sea, sería, ¿cómo está la pregunta? ¿No? ¿Hay alguna habilidad para aprender un idioma específico? Bueno, aquí seré completamente heterodoxo y probablemente terminaré en la hoguera como le corresponde a todo heterodoxo. No puede haber ningún método de aprendizaje de idiomas, simplemente porque los idiomas no son cosas con las que yo pueda trabajar desde afuera. ¿De acuerdo? El mayor problema es que un idioma es algo que me define a mí mismo, ¿no? Es decir, yo no sería el mismo si hablara
suajili. No, pues no. Ya no sería el mismo si hablara una lengua esquimal. No. Bueno, por lo tanto, no puede haber métodos porque las lenguas no están afuera de uno. En todo caso, el método, y esto es lo que yo trato de transmitir, vamos a llamarlo así, en los cursos que me toca dictar de idiomas, lo que uno puede hacer es tener autodisciplina, que es una cosa distinta. Yo he conocido a una persona que había aprendido más de 25 lenguas sin salir de su casa. Algún día habría que hablar de esa persona. Sí. Y sin embargo, bueno, ¿cuál era la característica esencial de esta persona para aprender lengua? La autodisciplina. Por supuesto, después puede haber otro tipo de apoyos, una vez que la lengua más o menos forma parte de mi yo, digámoslo así. Pero un método en el sentido de método, como decir, hay una manera de hacer chiles en nogada, no. Porque si no habría recetas, ¿sí? Y cualquiera tendría la receta, ¿sí? Esto es un poco como las dietas, ¿entienden? Si las dietas realmente fueran dietas, el que hubiera inventado la dieta hoy sería multimillonario. Sí. Como las dietas no funcionan, esta gente se hace rica, pero no multimillonaria. Es hasta que el otro se dé cuenta de que la dieta no funciona. Ah, sí. Sí, es como si hubiera digamos, es como si hubiera una manera de capturar al, ¿cómo se llama esto? Al candidato más interesante para las mujeres y una manera de capturar, una receta para capturar a la mujer más atractiva y sexy para los hombres. Si existiera esa receta, quien la hubiera inventado sería el rey del mundo, ¿entiendes? Sí. Pero no la hay, menos mal. Muy bien, ¿qué más? Voy a tener una pregunta. Ajá. Entonces, aprovechen que ya pagaron, esto ya está pagado, así que pueden aprovechar. No hay gasto, no hay cargos extras, ¿no? bueno, entonces, ¿por qué crees que resulta tan difícil ya de manera general aprender idiomas, entre ellos el inglés? Bueno, repito, el problema me parece que la impostación de la pregunta no es correcta. No es que sea tan difícil aprender idiomas, es difícil aprender idiomas sentado en un salón de clase. No es difícil aprender idiomas. Y de hecho, la otra cosa por la cual un poco la pregunta me pone un poco incómodo es porque, ¿y qué tal el propio idioma? El que la gente llama propio idioma. Porque, por ejemplo, supongamos que yo fuera a un curso de idiomas en donde me explicaran las cosas de una manera espectacular y yo me volviera una especie de monstruo lingüístico, ¿sí? Espectacular en la otra lengua. ¿Qué hago con la mía? Por supuesto, se dan cuenta de que delimitar un objeto con un posesivo no es una cosa muy inteligente. Es lo que hace cualquier niño cuando agarra su juguete y dice, es mío, no te lo presto. Es decir, no veo dónde está la inteligencia, es decir, mi lengua, tu lengua, la lengua de él, ¿sí? Eso no define nada. Más aún, los seres humanos, ¿puedo hacerles yo una pregunta? A ver. ¿Los seres humanos son monolingües o plurilingües de nacimiento? Ahí los agarré, miren la cara de Javo. La cara de Javo ya tengo como para 3 meses de diversión. Con solo mirar el video. Con solo mirar el video me divierto 3 meses, ¿sí? Entonces, ¿los seres humanos son monolingües o plurilingües de nacimiento? Esta es mi pregunta. Aún para la audiencia, ¿sí? Digan, hagan un sorteo si quieren, el sábado que viene, ¿sí? El que atina la respuesta se lleva una licuadora, batidora y secador de pelo. Bueno, vamos a sortear todo el mismo aparato. Todo el mismo aparato, ¿sí? Entonces, ¿son monolingües o son plurilingües? Por naturaleza.
usemos esta frase griega, physei, por naturaleza. Por naturaleza. Entonces, ¿qué son? Plurilingües. Yo pienso que somos plurilingües. Muy bien. Wendy. No, yo creo que no tienen ni idea, niño. Qué bueno. Bueno, eso es una buena observación. Esa es una muy buena observación, sobre todo porque los idiomas, como dijimos antes, son infraconscientes, ¿no? De hecho, yo no sé que estoy aprendiendo español cuando soy niño, yo no sé que estoy aprendiendo inglés cuando soy niño, yo no sé que estoy aprendiendo suajili, bantú. Yo no sé nada de eso, ¿sí? No tengo la menor idea. Más aún, yo me despierto un día en mi vida y me doy cuenta de que estoy hablando algo que la gente llama como la llame. ¿De acuerdo? Yo descubro un idioma. Yo no lo aprendo, yo me descubro en un idioma, digamos. ¿Entiendes? Yo me descubro en un idioma. Entonces, digámoslo así, los seres humanos son plurilingües por naturaleza, pero el plurilingüismo o la palabra monolingüe, la palabra plurilingüe, la palabra bilingüe, la que ustedes quieran, no puede apuntar a una cantidad. El prefijo tiene que decir otra cosa. Entonces empecemos por ahí. Si eso es así, aprender inglés, aprender cualquier lengua, no es tan complicado. El problema es que yo soy realmente ignorante acerca de la lengua que hablo o de las lenguas que hablo. Ese es el problema, soy completamente ignorante. De hecho, yo hace varios años, y varios, cuando digo varios, son varios en serio, que quiero proponer y vengo proponiendo en instituciones educativas un curso que por supuesto nadie entiende, que es cómo utilizar el español como trampolín para aprender cualquier otra lengua. Sí. Y todas las grandes autoridades, espero que no sean grandes, porque ahí tengo que corregir a Alejandro, ¿no? Alejandro empezó este bloque diciendo, estamos otra vez con el gran invitado, no es gran, es gordo, no es grande. No es que el invitado sea grande, es gordo, ¿sí? Pero digamos, las autoridades universitarias no son gordas, son grandes, ¿sí? Okay. No logran darse cuenta para nada qué quiere decir un curso así, sencillamente porque, la verdad, en Occidente, por lo menos en mi experiencia, la gente no sabe qué es una lengua. Si ustedes quieren realmente animar una conversación en una reunión en donde la gente tenga por lo menos medio centímetro de cerebro, pregunten qué es una lengua. Y van a ver cómo se anima la cosa. Supongo que con el alcohol además será mucho más efectivo. Van a terminar todos a los madrazos. O sea que es muy divertido, ¿sí? Pregunten qué es una lengua y van a ver que todo el mundo sabe lo que es, pero ninguno está de acuerdo en qué es. Sí, bastante. Entonces, pero no es tanto que cada bien entienda nada. Es decir, el problema es que nadie puede entender algo en ningún aspecto de la vida si no se pone a pensar qué es. Y si no se pone a observarlo, y si no se pone a bla, bla, ¿no? Es decir, entonces se dice generalmente, ¿no? En religión, en lenguas y en política, todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo habla, todo el mundo puede opinar. Bueno, no quiere decir que el que la gente lo haga, quiere decir que es efectivo lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, el inglés, ahora tratando de terminar con la pregunta de Wendy, el inglés puede ser una lengua compleja para el hablante de español por muchas razones. En particular, las vertientes musicales del inglés. Es decir, mirado el inglés desde un punto de vista musical y mirado el español desde el mismo punto de vista, son tipos de música muy distintos. Y como son tipos de música realmente muy distintos, el mayor problema, recordarán que yo dije que un idioma está basado en una suerte de gestualidad comunitaria.
Y la gestualidad comunitaria comienza por el movimiento de esta zona de la cara. Es decir, cada vez que ustedes aprendan un idioma nuevo, van a tener que aprender esquemas psicomotrices de movimiento bucal. Si ustedes no hacen eso, crean híbridos. Híbridos son como Frankenstein, digamos. Entonces, demos un ejemplo para entretener a la audiencia. In university, work, or in business situations, you may be expected to give oral reports. It's important to keep in mind that written reports and spoken reports are quite different. If you want to be clearly understood, you can't simply read a written report out loud, güey. Bueno, ustedes se ríen, ¿no? Justamente, ¿por qué se ríen? Porque la música, ¿no? La música que yo estoy haciendo y que parodio a propósito, les hace reír, ¿no? Les causa gracia, les parece ridícula, etcétera, etcétera. Sí. En cambio, si yo dijera, university work or business situation may be expected to give oral reports. It's important to keep in mind that written reports and spoken reports are quite different. If you want to be clearly understood, you can't simply read a written report out loud. Ven que la música cambió completamente. Ahora, lo que cambió, ¿qué es? Todos los movimientos que yo realizo con esto. Y eso lo realiza el cerebro, no lo realiza usted. Ustedes comprendan que un niño pasa 3 años por lo menos aprendiendo a hablar una lengua. Y la gente sigue cayendo en la trampa de que le digan, en 2 meses hablas o hablas. No. Entonces, bueno, hay algo que no funciona en la cabeza de la gente. Digo porque la experiencia es obvia. Cualquiera tiene hijos, cualquiera tiene sobrinos, cualquiera tiene vecinitos, cualquiera tiene lo que ustedes quieran, cualquiera ha visto un bebé en la vida, no hace falta tomarse el trabajo de hacerlo, para darse cuenta de que al bebé le lleva por lo menos 3 años aprender a empezar a funcionar en un idioma. ¿Por qué? Bueno, en parte, por supuesto, habrá cuestiones de lo que relativamente los psicólogos y los biólogos llaman madurez, si es que todavía existe el concepto, madurez cerebral, madurez neuronal, madurez bla, bla, pero además existe el hecho de que reconstruirme yo mismo, esculpirme yo mismo en un idioma va a llevar tiempo. Sí. Y por lo tanto no puede salirme de la noche a la mañana. Es decir, ¿yo puedo repetir como perico algunas cosas? Sí. Pero hablar no. Y para cerrar esto, porque hablar es improvisar jazzísticamente, ¿no? Sí. Cada día yo hago lo que hace un músico de jazz. Cuando otro músico toca al lado mío, yo empiezo a improvisar a partir de la improvisación del otro. Sí. Eso es conversar. Por eso la gente aprende 4 o 5 frases, ¿no? Por ejemplo, los turistas van y dicen, good morning, I would like to buy, bueno, bla, bla, ¿no? Y en cambio, y la persona que los atiende empieza a hablar así, ¿no? Empieza a improvisar, justamente lo que es improvisar. Porque además tiene una experiencia enorme en improvisar en su lengua cada vez que entra un cliente. Yo no la tengo, por eso no puedo seguirlo. En este sentido, el inglés y el español quizás están muy alejados desde el punto de vista musical. Como lenguas de cultura no están para nada alejados. De hecho, yo tengo que comentar una anécdota graciosa a esta persona a la que mencioné hace tiempo, ¿no? Hace unos minutos. Me dijo una vez, bueno, ahora usted que ya sabe inglés, yo sé que se va a lanzar inmediatamente a aprender alemán, me dijo, pero no lo haga. Primero repase su latín y griego y va a ver que recordando el latín y griego, el alemán le va a parecer una tontería. Bueno, esa observación es una observación de un hombre que ha estudiado lenguas de cultura, no idiomas.
¿Por qué? Porque la persona que estudia lengua y cultura lo que hace es mayormente leer. Necesita las lenguas para leer, para descifrar, digámoslo así, textos. Y eso es un tipo de conocimiento muy distinto al hablar idiomático. Y por lo tanto, claro que en ese sentido tiene razón. Si yo hablo griego y latín, el alemán tiene que ser realmente pan comido. ¿De acuerdo? Ahora los veo un poco espantados con esta anécdota. Entonces, les doy otra más para cerrar el espanto, ¿sí? Esta misma persona me dijo una vez, después de la 12ª lengua, es decir, después de haber aprendido 12 lenguas, todas las otras lenguas son fáciles. Así que, Wendy, empecemos. Y entonces, después de la 12ª lengua, tú ya no me preguntarás más por qué es tan difícil dominar una lengua, sí, o un idioma. No, porque después de la 12ª ya todas son fáciles. Entonces son los 12 pasos, ¿no? Como en Alcohólicos Anónimos. Ese estuvo bueno, me gustó. La voy a usar. La voy a usar en mi próximo curso de lengua. Voy a decir, ustedes son todos alcohólicos, ¿cierto? No están viendo, pero Javo, ahorita, bueno, invitamos a Javo. Su Ya cara para cerrar el programa. de espanto, Para que se una al espanto, vamos. Únete al espanto. Bueno, entonces, profesor, la clave de aprendizaje de un idioma, resumida a cuentas, podría ser la autodisciplina, y que esto es la autodisciplina mental. Autodisciplina mental. Y pues al final el idioma no es un objeto, o sea, literalmente no es que aprenda el inglés, sino que el inglés, bueno, empiezo a entender el inglés, pero infraconscientemente. O sea, es algo más sentimental, sí. Y como lo doy el aprecio al idioma. Por eso sí, hay personas que aprenden muy rápido el idioma. Cierto, cierto. Sí, yo creo que está bastante bien. Como resumen, por supuesto hay detalles, pero sí, como resumen me parece acertado. Javo, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres espantarte un rato? Pues bueno, yo... No sé, eso no sé. Hay gente que es muy condescendiente. Bueno. Yo tengo una pregunta, más que nada porque tengo algunos conocidos que hablan alguna lengua indígena, independientemente creo que a qué lengua o idioma se hable. ¿Qué tan cierto es que una persona que de alguna manera ya llegue a poder, en medida de lo posible, porque a veces, como ya lo dijo, ni siquiera dominamos el español, por ejemplo, los que somos, digamos que no tenemos como esa doble cultura, digamos, de una persona mejor que sea triqui y que también tenga que hablar español por necesidad. ¿Qué tan fácil es para una persona que ya dominó, por ejemplo, que habla una lengua materna indígena y después habla bien el español? ¿Es más fácil para ellos que puedan dominar una tercera, cuarta lengua? ¿Qué tan cierto es ese mito, quizá? Es como una pregunta que me surge. Tiene que ver, mira, tu pregunta tiene que ver con lo que dijimos, los seres humanos son plurilingües por naturaleza. No importa tanto cuántas lenguas hables. Ahí entraría más bien el problema de cuál es la relación histórica entre las lenguas. Histórica, pensada de manera filológica, por ejemplo, es decir, las lenguas son de por sí están emparentadas, supuestamente, como lo están el español y el inglés, por más que la gente no lo quiera creer. Pero es muy probable que el español y el inglés parezcan a un hablante de triqui mucho más cercanas que entre el español y el triqui. Okay. ¿Entienden? Claro, eso no Primera cosa. En segundo lugar, todo depende mucho del contacto entre seres humanos. No importa mucho el tema lengua, digamos, si la lengua tiene ciertos aspectos que las otras no lo tengan. Por ejemplo, ustedes utilizan en español el apellido Echeverría, ¿no? O Echevarría, o qué sé yo, variante de este apellido. La A final de este apellido es el artículo en vasco.
¿Es vasco directamente? Sí, Ujú. de acuerdo. Ok. Entonces, Echeverría creo que es Casa Nueva, me puedo equivocar, pero creo que es Casa Nueva. La A final de Echeverría es la Casa Nueva. Ustedes no tienen ninguna noción de eso cuando dicen Echeverría y piensan que la A es una A como la A de la palabra casa en español, ¿cierto? Claro. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué percepción tienen ustedes del vasco? Ninguna. Ustedes perciben todo en español, Sí, ¿de claro. acuerdo? Sí. Ahora, si fueran y estudiaran euskera, entonces su comprensión del español empezaría a variar. Y estudiando euskera, porque el euskera y el español tienen siglos de comunicación, cosa que yo no sé cuánta comunicación, por supuesto, en general uno la da por supuesto, pero yo digo, no lo sé porque nunca lo he estudiado. ¿Cuántos siglos de comunicación tiene una lengua indígena en México con el español? Puede tener muchos, puede tener menos, puede haber habido resistencia, puede haber... Sí, porque eso depende de la comunidad, no de la lengua, ¿entiendes? Claro. Es un problema de relaciones públicas, no un problema de lengua. Sí, por supuesto. Pero los vascos y los españoles, digamos en general, porque por supuesto tampoco hay españoles en este sentido, ¿no? Los vascos, los castellanos, los asturianos, los catalanes, bueno, tienen siglos de comunicación entre sí. Ujú. Buena o mala, lo que sea, pero tienen siglos. Por lo tanto, el vasco tiene que tener una gran impronta del español, porque el español se volvió lengua de cultura, mucho antes de que el vasco quizás lo fuera. Y una lengua de cultura tiene, por ser, digamos, casi una lengua medio imperial, pero imperial no en el sentido político, sino en el sentido de que impera. ¿Entienden? Impera en la mente de la gente, que es lo que pasa con el inglés. Por eso la gente habla esta angli unigonza todo el día, ¿sí? Nadie habla inglés, habla esta angli unigonza, ¿sí? O sea, todo esto que habla la gente que hace que habla inglés como spoilear y no sé qué, entonces esa tontería. Ujú. Bueno, la gente habla eso porque se siente inferior, cree que decir no me arruines la película es inferior, soy del barrio bajo, ¿sí? O soy del barrio, para decirlo en México, ¿sí? Soy del barrio, como Paquita. En Exacto. cambio, si digo spoilear, soy del barrio también de Estados Unidos, pero es otro barrio. No, es otro barrio. Es puramente afectivo. Claro. Entonces, las lenguas de cultura tienen un alcance, una irradiación completamente distinta. De lo contrario, no se impondrían. Y no se imponen solo nacionalmente. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, las lenguas indígenas, en todos lados está lleno de lenguas indígenas. El italiano no es una lengua indígena en Italia. Las lenguas indígenas de Italia son lo que la gente llamaron dialecto. Ok. ¿Entienden? Sí, sí que La gente habla hoy de griego. Los griegos entre sí hablaban versiones del griego muy distintas. No solo la hablaban. Cuando escribieron la literatura griega está dividida por dialectos. buen dato. A lo que ustedes llaman siempre griego, que eso no es cierto. Ustedes quieren ser una persona del siglo XXI, ¿no? Que se pusiera a estudiar Homero, por ejemplo. ¿Sí? Lo único que va a estudiar es jónico, no va a estudiar ático. Claro. Ok. No va a Es como un estudiar la mito. lengua de Platón. La lengua de Platón era el ático, no el jónico. Ok. Mm. Qué curioso. Por ejemplo, yo quisiera comentar algo. He tenido Sí, ¿no? oportunidad de trabajar con la cuestión de lenguas indígenas y existe también un gran mito que es similar a ese, ¿no? Referente al náhuatl de la Ciudad de México, al náhuatl mexica, que realmente si nos ponemos así de verdad a investigar y a buscar cómo hablaba Cuauhtémoc, Moctezuma y Nezahualcóyotl y todos ellos, Sí, sí, claro, claro. ya no existe, probablemente es muy poco probable que exista una persona que hable ese náhuatl. Lo que sí existe
es el náhuatl de Veracruz, el de los estados que forman parte de una región que no, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, pero que compone Ujú. San Luis Potosí, Querétaro, algo de Hidalgo, etcétera. Entonces, es un gran mito que mucha gente piensa, no, es que la Ciudad de México, como es la cuna de los mexicas, ahí debe de hablarse el español que hablaba Cuauhtémoc y todos los grandes emperadores. Pues no, señores, lamentamos romperles el corazón, pero ese náhuatl probablemente ya Bueno, no existe. Lo que sí existe son gente que viene de otros estados, como Puebla también, Guerrero, porque hay una variante de, no sé, tengo entendido que son, o quizá más, 12 variantes ujú, del náhuatl. Entonces, ujú, ujú. hay grandes mitos que lamentablemente pues desconocemos, y así como nos dice, yo quisiera hablar griego como Homero y como Sócrates y como, no, olvídalo, eso no va a ser, pues es imposible ya. No, y además ni ellos mismos lo percibieron así, eso es lo que me interesa destacar a mí, ¿no? Y ni ellos mismos lo percibieron así. Claro. Eso es inevitable, digamos, 25 siglos, 30 siglos de distancia, vamos a llamarlo así. Por supuesto que cambian las cosas. Yo de lejos también soy bonito. ¿Comprenden? La distancia ayuda. Hasta soy delgado de lejos. Y luego Sí. fotogénico, mejor. Bueno, de eso ni hablamos porque la belleza permanece, sí. No son cosas que se pueden alterar. Exacto. Sí. Y Muy bueno, bien, ¿qué más? una Porque última, yo por mí sí, hablo, pero pero... una última Ya. pregunta. Una última pregunta. Por ejemplo, si Está bien. quisiéramos, bueno, en este momento estamos proyectando un poco acerca de para que también la gente que quiera seguir su proyecto de Alfabética ya está en pantalla, para que puedan seguirlos a través de redes sociales. De hecho, hay un video bastante interesante donde exactamente charla sobre la nueva propuesta de su curso. Igual a la gente que lo quiera ver, está el video para que lo pueda revisar y bueno, seguir un poquito acerca del trabajo que usted está realizando, ¿no? Y bueno, nada más una última pregunta, como sugerencia tal vez, para alguien que quiera aprender, porque usted nos está diciendo, es una mentira grande, por llamarlo de alguna manera, decirlo bonito, educadamente, que nos dicen, con tal hablas o hablas, ¿no? En 2 meses, como ya nos dijo el ejemplo. Realmente si alguien quiere aprender el idioma que sea, la lengua que sea, la sugerencia quizá podría ser más bien bueno, platicar directamente con las personas, vivir como esa parte de la interacción para aprenderla, o cuál podría ser quizá una buena sugerencia para aquellos que quisiesen aprender algún idioma o alguna lengua. Está bien. Yo voy a dar alguna sugerencia, pero no es porque yo la considere receta, Ujú, ni es porque crea que va a ser 100% efectiva. claro. Y además no les va a gustar a nadie. La sugerencia que yo voy a dar no le va a gustar a nadie, pero no importa. Bueno. Pero eso es inevitable. La primera es aprender la lengua en la que uno funciona mentalmente. Porque si yo necesito algún tipo de herramientas, las herramientas las voy a reconocer solo en la lengua en la que hablo. Ujú, ¿De acuerdo? sí, La segunda es exposición, ¿sí? Y esto no es ninguna sugerencia, ni yo soy muy astuto, ni nada por el estilo. Es decir, si ustedes quieren tener la piel bronceada, ¿qué van a hacer? pronunciarnos. Claro. Sí. Si quieren tener hijos, no me respondan. Ajá, ok. Sí, no Así me está bien. respondan. Pero es decir, dejando de lado que hay gente que da en el blanco con un solo tiro, en general, digamos que la idea es siempre que expóngase, ¿no? Si se expone, tal vez suceda, comprende. Claro. Bueno, entonces la sugerencia es hay que exponerse. El mayor problema que la gente tiene es que estando fuera del medio en el que se habla la lengua, por inercia no se expone. Exponerse quiere decir tengo que estar trabajando, no tengo que estar escuchando y tratar de entender y bla, bla. ¿Qué es lo que haría si me fuera a un medio en donde la lengua se habla constantemente? Sí. Ok. Ahora, una vez que estoy en el medio, porque ustedes también podrían decir, bueno, pero yo fui a Estados Unidos, viví 5 años y apenas hablo inglés, Ujú, cosa que además es cierta, hay mucha gente que vive en Estados Unidos. claro. Bueno, pero lo que pasa es que ahí también existe la motivación y el interés. La necesidad también, ¿no? ¿Comprenden? No, yo no diría la necesidad, porque justamente la necesidad tiene otras soluciones. Por ejemplo, yo vivo entre gente que habla mi lengua, aunque viva en Estados Unidos. Claro. Entonces la necesidad la reduje.
Bien, sí, sí. ¿De O, acuerdo? o por ejemplo, hay gente que lleva, no sé, como dice, 10, 20 años viviendo allá y no aprende la lengua porque a lo mejor vive en una comunidad o en una ciudad que a lo mejor siguen hablando más español que inglés. Podría ser también, ¿no?, un ejemplo, ¿no? Pero en términos individuales yo diría que más bien hay cobardía. Ujú. Ok. O sea, tómenlo como, digamos, sin que esto sea un insulto o un agravio, Ujú. pero hay cobardía. Es decir, meterse en otra lengua entre gente que habla otra lengua y ser una especie de marginal constante es una experiencia que ustedes pueden tener en cualquier situación de la vida. ¿Qué sé yo? Si yo quiero ir ahora e ir a meterme entre gente que, qué sé yo, que fuma marihuana, yo voy a ser un marginal. ¿Comprenden? Porque yo nunca he fumado marihuana, ni me interesa, ni nada por el estilo. Las personas me ven como ajeno al grupo, si no quieren saber nada, no, bueno, eso es lo que me va a pasar, ¿entiendes? Si yo soy una mujer que trata de tener hijos y me junto con todas otras mujeres que son madres, me siento marginal. Me siento yo. Estoy dando ejemplos para que se den cuenta de que no sucede solo con los idiomas. Claro. Por lo tanto, el problema pasa porque si yo voy a un lugar en donde todos hablan esta lengua, lo que tengo que lograr domesticar es la sensación de rechazo. Bien. Y cuando yo no logro domar mi propia sensación de rechazo, sea real el rechazo de los otros, o sea que yo mismo también rechazo la situación, aunque no me dé cuenta, pero yo mismo la rechazo, no voy a aprender. No voy a aprender. Claro. Miren que uno de los problemas del aprendizaje de otras lenguas es justamente, ¿saben qué es justamente? Lo que la gente llama el acento extranjero, ¿no? La gente dice, ah, esta persona sí habla, bueno, se comunica, pero tiene un acento horroroso. Bueno, justamente el acento horroroso indica que yo no quiero hablar la otra lengua. Ujú. Y eso quiere decir que me la tragué como si me hubiera tragado un guajolote entero en vez de cortarlo, ¿entiendes? Sí. Entonces vivo con una indigestión perpetua. ¿Entiendes? Porque vivo, que de crónico, ¿no? Tengo indigestión crónica, porque nunca logré realmente digerir el guajolote. Y bueno, con la lengua sucede, con los idiomas sucede lo mismo, es decir, no hay solo variables de dificultad, porque no hay dificultad para, digamos, en términos propios, las lenguas no son difíciles. El problema del adulto es que ya tiene una u otras lenguas en el cerebro. Y el cerebro en eso es bien femenino, lo que no le gusta lo patea. De acuerdo, es bien femenino y hay que convencer al cerebro de que haga lugar para el siguiente. Entonces, por ahí a los hombres los entusiasma más ir a aprender una lengua si digo, cree un harem en su cabeza. Sí, entonces, o sea, vuélvase políglota, cree un harem en su cabeza, a pesar de que las chicas no quieren que entre ninguna más. Okay. Entonces, el problema está aquí en la paciencia, el darse cuenta de que uno se siente mal, se siente frustrado cuando habla, por eso no se expone, pero la clave está siempre en la exposición. Es lo que hacen los niños llegan, se sienten marginales, se sienten ajenos, pero con el tiempo van entrando, ¿no? Van entrando en el grupo de gente que habla la otra lengua. Y al entrar Ujú. van cediendo, las resistencias ceden, ¿no? Las resistencias ceden y yo voy empezando a usar lo que aprendo a usar. Okay. ¿Entienden? Y la última sugerencia para cerrar es, tengo que aprender con actividades que me interesen. Mm. No puedo aprender una lengua diciendo a dónde van de vacaciones la familia Smith. ¿Entienden? O conversando de cuáles son las mejores canciones de Madonna. No. Comprende, porque eso no le importa a nadie y el cerebro tiene que estar entretenido cuando aprende. Entretenido no quiere decir, porque esta es la otra tontería de los cursos de lengua, entretenido quiere decir que me agarren una sonajera, unas maracas y me hagan sí, así, que es lo que hacen, no quiero decir quiénes. Muy bien. Entretenido quiere decir
que yo encuentre afectivamente algo que me haga quedarme en la lengua y practicar. Ok. Las lenguas se aprenden para entender, a ver si nos entendemos, ¿no? Se aprenden quiere decir uno descubre las cosas porque ha descubierto el mundo gracias a la lengua. Entonces la inteligibilidad es la clave de una lengua y eso en general no se dice en ningún lado. Ya es muy complejo para una persona que quiera aprender en 2 meses. Bueno, si yo hubiera podido crear un supositorio lingüístico ya sería rico. Sí, pero y tengo hasta el eslogan para venderlo, pero no lo puedo decir en el programa. Bueno. No. Pero muy bien. O sea, hasta aquí le paramos ya. Ya nos metimos en... Si quieren saberlo, síganlo a través de su página de Facebook, Eso, por claro, favor. si quieren saberlo me preguntan y yo les doy la idea y la fabricamos. Listo. Ahí sigan en Alfabética. Agradezco mucho. Sigan la página de Alfabética en Facebook. Agradezco mucho al maestro Ricardo Laudato. Ya, ya estas palabras son mayores. Sí, no son gordos, estas son mayores. Son mayores. Exactamente. Y muchas gracias, Gabo, por apoyarnos en la producción, Alex, por estar aquí, al maestro también por haber recibido la invitación por parte de Irradiando Ciencia. Y pues con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo programa, donde vamos a tener un tema, una tentativa de tema bastante inteligente. Genial. Pues, ya nos contará Alex de qué se tratará en los próximos publicidad. bueno, pues ahí estamos. Pues igual, muchas gracias. Pues igual, Alex, si gustas, igual a Ricardo, si gustan despedirse, por favor. Yo no tengo más que agradecerlos a ustedes. Espero que la gente entienda que todo lo que se ha dicho fuera de los cánones estrictos de la burguesía más acendrada ha sido solo para hacer entretenida la conversación. Claro. No hace falta ser solemnes ni protocolares para hablar de esto. Totalmente. Y si hay que hablar seriamente de esto, mucha más gente se hubiera salido corriendo, ¿no? Se hubiera escapado. Claro. No, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado. Esta es otra experiencia distinta en el mundo radial. Genial. Alex. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Pueden seguirnos en nuestras redes. Javo, muchas gracias. Profesor, estamos en contacto. Cualquier cosa, si necesitan más información, está Alfabética. Puedes invitar al profesor. Muchas gracias. Así es, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión. Estamos de vuelta, es en la 4ª temporada de Voz en Alto Radio. Esto fue Irradiando Ciencia. Muchas gracias a Alex, a Wendy, a Ricardo y a toda la gente que nos estuvo siguiendo a lo largo de la transmisión. Esperen más programas, recuerden, cada 15 días vamos a estar al aire. Y bueno, de momento sería todo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y bueno, pues feliz mes de febrero. Esperemos que la pandemia termine pronto. Mientras, seguiremos aquí a pie de guerra. Buena tarde. Muy bien. Adiós. Hasta luego.